todos, hermanos, pues gracias a Dios por sus vidas y por los niños y las niñas que pudieron asistir a esta primera reunión dominical. Les invitamos a esos pequeñitos y pequeñitas que vayan a sus respectivos salones a tomar sus clases y que tengan un tiempo bendecido de experimentar a Cristo, de conocer más de Él, de su palabra. Y el resto de nosotros abrimos nuestra Biblia en un pasaje bien popular, que desde pequeñitos, los que conocieron al Señor en casa desde chiquitos lo conocen, y que los que llegamos ya de adultos al camino del Señor son de esas historias que nos seducen, que nos cautivan, porque son muy gráficas. Bueno, me refiero al capítulo número 3 de Daniel, capítulo 3 de Daniel. Y bueno, algunos le subtitulan los 3 jóvenes hebreos o el horno de fuego. Y ¿cuántos no conocen, verdad? Esta historia es popular, pero para quienes no la conozcan, creo que va a resultar un descubrimiento hermoso, pero lo importante es lo que Dios nos ministra allí, ¿verdad? Gracias al Señor. Bueno, voy a leer de manera introductoria el versículo 1 y hasta el 11. Daniel capítulo número 3, del 1 y hasta el 11. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, cerca de 30 metros de altura, su anchura 6 codos, alrededor de 3 metros, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. La gente pues más prominente de aquel imperio. Fueron pues reunidos y repite, como que el autor quiere hacer un énfasis de la trascendencia de este momento y de este evento y del acto que estaba por desarrollarse. Entonces repite el versículo 3, fueron pues reunidos, y otra vez la lista, ¿verdad? Los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. ¿A qué venían? A la dedicación de una estatua. La estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Ahí estaban los representantes entonces de muchas naciones, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arca, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. La música, ¿verdad? Qué importante es. La música es usada para bien, pero también para mal. Y no cabe duda que la influencia musical es poderosa, ¿verdad? Conmueve nuestras emociones, provoca cosas, reacciones en nosotros. Sabedores de esta realidad, pues aquí están levantando un ídolo y se les ordena adorarlo, y hay un montón de algarabía acompañada de música. Por eso debemos ser, ¿verdad?, entre paréntesis, mis hermanos, sabios en lo que escuchamos, qué está promoviendo en nosotros. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina,
de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu gracia, por tu presencia entre nosotros. Oramos, mi Señor, nos concedas un tiempo de aprendizaje, de más conocimiento de tu persona, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, pero a aplicar lo que vamos a reflexionar. Suplico, Espíritu de Dios, nos ilumines. Espíritu Santo, guíanos, eres nuestro maestro, y en lo personal yo te ruego me asistas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia, ¿a poco no? Es hermosa, dramática, llena de matices y de cosas en verdad muy aleccionadoras. Y nos habla de hornos de fuego, particularmente un horno de fuego. Y no nos va a costar trabajo asociar aquí un simbolismo de lo que puede representar un horno de fuego. Un horno de fuego, pues, es símbolo de las pruebas, de las dificultades fuertes que enfrentamos los seres humanos en la vida. Y sabemos que hay hornos de fuego, mis hermanos, en los cuales nos metemos solitos, ¿verdad? Nosotros los construimos por malas decisiones. Hay hornos de fuego que también Satanás prepara, pero hay hornos de fuego que también Dios prepara. Bueno, cualquiera que sea el caso, si hoy tú te encuentras en una especie de prueba, tribulación, lucha, conflicto, una clase de horno de fuego, la solución, la salida divina siempre es la misma. Y es lo que nos comunica esta linda historia. Fe en Dios. Fe en Dios. Pero la fe no solamente es creerle al Señor y aceptar quién es Él y lo que quiere, cuál es su voluntad. La fe en Dios tiene una implicación que pocas veces enfatizamos, y es en donde yo me voy a enfocar en el mensaje en este domingo. La fe en Dios implica mi fidelidad a Dios. Entonces quiero hacer un ejercicio rápido con ustedes. Levante la mano el que tenga fe en Dios. Gloria al Señor. Creemos en Dios, ¿verdad que sí? Lo creemos, por eso estamos aquí. Pero la segunda implicación de la fe es, pero soy fiel a Dios, le soy leal a Dios, soy una persona que mantiene fidelidad al Señor. Porque una persona que es leal y fiel a Dios siempre buscará agradarle, y como veremos en unos instantes, no importa el precio que implique. Yo voy a servir, agradar, hacerle leal a Dios en las buenas y en las malas. Y aquí vamos a ver que se trata de serle fiel y leal a Dios en las malas. Bueno, esta historia nos va a inspirar, mis hermanos, definitivamente a permanecer fieles a Dios, no importa el costo. Porque cuando nos mantenemos fieles al Señor, la Escritura enseña claramente, Dios recompensa tal fidelidad. No serán unas de las palabras que más vamos a anhelar oír cuando estemos en la presencia del Señor las siguientes que dijo Jesús: bien, buen siervo y fiel. En lo poco, la vida terrenal, las asignaciones divinas en la vida terrenal. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entonces hoy vamos a ser inspirados mucho, yo espero eso, que la palabra y el Espíritu Santo nos aliente, nos anime, y sobre todo si estoy en un horno de fuego. Pero también le voy a advertir algo: este mensaje confronta, y nosotros necesitamos ser de vez en vez, con más frecuencia de lo que pensamos, ser confrontados por el Señor. Bien, entonces vamos a ver, mis hermanos, el tema de hoy es a prueba de fuego. El tema de hoy, a prueba de fuego. Y veremos que en la prueba de fuego se espera que sucedan tres cosas. Primera, que seamos fieles a Dios. Segunda, en la prueba de fuego veremos a Dios obrar de manera especial. Y tercero, en el horno de fuego, prueba de fuego, Dios debe ser glorificado por su pueblo
y por todos aquellos que lo vieron obrar. En primer lugar, pues, espera, mis hermanos, que seamos fieles a Dios siempre. Pero en las buenas es fácil serle fiel a Dios. El reto para nosotros es serle fiel en las malas. Pero ¿quiénes son estos varones judíos? Primero sigamos leyendo el texto de Daniel 3, ahora a partir del 12 y hasta el 15. Daniel 3, 12 al 15. Hay unos varones judíos. Era la acusación de los caldeos contra algunos varones judíos. Estos varones judíos, los cuales pusiste, están diciéndole al rey sobre los negocios de la provincia de Babilonia, son Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Chismosos, ¿verdad? ¿Saben qué? Querían sus puestos, querían la influencia que ellos tenían, querían su posición. Los odiaban y los envidiaban además. Bueno, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, tranquilito, ¿verdad? En paz, así no pasa nada. ¿Cómo reaccionó Nabucodonosor? Estaba siendo confrontado por unos hebreos, judíos, con ira y con enojo. Tráiganme a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, a ver, es verdad, Sadrac, Mesach, Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿están dispuestos para oír? Y miren, por tercera vez se habla de la música. Y será para otro tema, ¿verdad? Es que es tan importante el tema de la música espiritualmente hablando. Pero bueno, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, salterio, zampoña, todo instrumento de música, ¿están dispuestos a postrarse y adorar la estatua que he hecho? Porque les advierto que si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y no hubiera dicho Nabucodonosor lo que a continuación leemos, porque no solamente desafió a unos fieles a su Dios, desafió al mismo Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Bueno, vamos a ver en primer lugar quiénes son estos personajes. Sadrac, Mesach, Abednego. Vayamos al capítulo número 1 de Daniel. Leamos capítulo 1 del 1 al 7. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Bueno, entonces el rey es el conquistador de Judá y de Jerusalén. Y el Señor entregó en sus manos, fíjense, ¿quién entregó en las manos de Nabucodonosor a los judíos? El Señor. Dios estaba disciplinando a Judá por su rebelión a su palabra. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, o sea, a Babilonia, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos. Entonces eran príncipes de Judá, estos jovencitos, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, muchachos que fuesen como los muchachos de esta congregación, de buen parecer. ¿Cuántos dicen amén? Miren, no se la creen, yo siempre le echo flores desde el púlpito y ustedes no acaban de creerle a su servidor. Bueno, de buen parecer, pero enseñados en toda sabiduría, sabios en toda ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Era un perfil pues de gente importante, jóvenes en este momento. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá,
Versículo 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, y a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Estos son los jóvenes que están siendo confrontados ahora para ser castigados en el horno de fuego. Ahora debo decirle algo, usted como estudioso de la Escritura debe saber, porque esta historia, si usted la ha leído o escuchado algún mensaje acerca de ella, ¿a poco no se alude a los jóvenes hebreos? La verdad es que no estaban jóvenes cuando están en el horno de fuego, ya están más o menos en tus 25, 30. Bueno, son jóvenes, sí, pero no tan jóvenes. Y es importante identificar que toda vez que estos muchachos, leamos el 17, sigo en Daniel 1:17, estos muchachos toda vez que fueron preparados, probados, y hay ahí muchas circunstancias que nos describe el libro de Daniel. Bueno, el versículo 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pero mire, lea el versículo número 20, es bien importante. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey consultaba a estas personas, a estos judíos. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Regresando al capítulo número 3. Han pasado algunos años, Dios ha prosperado a estos muchachos, ya no son tan muchachos como le estoy diciendo, pero llegó el momento en donde iban a ser confrontados como nunca lo habían sido anteriormente. Me llama la atención lo siguiente, queridos hermanos, que ahí en el versículo, sigo en capítulo 3 ahora, en el versículo número 12 al 15 que leímos, Nabucodonosor pide que se hagan 4 acciones con esa estatua, que bien puede ser una estatua del mismo o de un ídolo, de un falso dios, y él pide, me llama la atención esto, que se le hagan 4 cosas. Fíjense cómo dice el 14: es verdad, Sadrac, Mesach y Abed-nego, que ustedes no honran, subraya esa expresión, no honran a mi Dios, no lo adoran, no adoran a Dios. Esa estatua que he levantado, subraya también eso. Leamos el 15, ahora pues están dispuestos para que al oír toda esa música, etcétera, dice, se postren, al final casi del 15, se postren o a la mitad. Entonces, Nabucodonosor está dándonos un ejemplo de lo que se supone se debe ser a un Dios. Y eso incluye al Dios verdadero, al único Dios verdadero, nuestro Dios. Él está diciendo que a un Dios se le debe honrar, adorar, debe ser exaltado, levantado, visible, pero también postrar. Eso habla de sometimiento. Están dispuestos a hacer ese a mi Dios. Pero los valores y el corazón de los hebreos, de estos jóvenes hebreos, estaba en otra dirección. Ante el cuestionamiento, pues, veamos la respuesta de estos judíos. Versículo número 16. Sadrac, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, me encanta esta primera parte de la respuesta de los jóvenes hebreos: Rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Deberías saberlo, rey. Nosotros honramos, exaltamos, adoramos y nos sometemos a otro Dios. Versículo número 17. He aquí ese Dios, nuestro Dios, a quien servimos, y ahí puede usted integrar en esa frase servimos todas las cosas que he mencionado que se le deben hacer a Dios, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Él puede hacerlo. Él no tiene problema, Él es el Todopoderoso. Y de hecho, ¿sabes qué, rey? De tu mano nos va a librar. Qué fe, ¿verdad? Pero acuérdese que la fe tiene doble implicación. Es confiar plenamente en Dios, pero es serle fiel a Dios. Y si no nos libra, esto está más padre, ¿a poco no?
Pero tú y yo no somos tan así como ellos. Nosotros queremos la primera parte, ¿a poco no? Dios me puede librar y Dios me va a librar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo quiero que usted salga de este salón esta mañana diciendo: Dios me puede librar y me va a librar. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿y si no nos libra? ¿Y si no nos libra? Como quiera, entiéndelo, Rey. No serviremos a tus dioses, ni menos los vamos a adorar, y menos esa estatua fea, que ha de haber estado bien fea, ¿verdad?, que tú has levantado. No lo vamos a hacer. Cuánta convicción nos imparte el testimonio de estos varones judíos. Quiero pensar, y es inevitable aludir a algunas cosas, algunas reflexiones con esta respuesta de los hebreos. Por ejemplo, ¿por qué ellos se atrevieron a decirle al Señor, al rey, que iban a ser librados? Bueno, hay un pleno conocimiento de ese Dios que tiene poder para eso. Pero le digo que es inevitable pensar en promesas que años atrás Dios le había dado al pueblo de Dios, justamente cuando estuviera cautiva la nación en Babilonia. Y una de esas promesas que Dios le había hecho a Israel acerca del tiempo que pasarían cautivos en Babilonia se encuentra en Isaías 43, versículo 2, que todos conocemos, o al menos la mayoría. Isaías 43, Dios dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aguas, figura de pruebas, de luchas, de aflicciones. Promesa del Señor: yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te van a anegar. Pero cuando pases por él, ¿y dónde están a punto de entrar estos jóvenes? Al fuego. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y a mí me ministra pensar que estos jóvenes hebreos habían leído todo el profeta Isaías, porque parte del mensaje de Isaías era preparar a la nación para el horno de fuego, para el tiempo de aflicción. El fuego no te va a quemar, la llama no va a arder en ti. Obviamente estos jóvenes hebreos sabían que Dios es soberano, y que sus planes fuera que sí se quemaran y sí ardiesen, como sea. Dios no dejaba de ser justo, sabio, y haría lo mejor para su gloria, el nombre de Dios, pero para ellos mismos. Pero el mensaje de estos muchachos es claro: nuestra lealtad a Dios, como sea, está intacta. Me encanta, como a usted también, el testimonio de ellos. Es posible que, al igual que el apóstol Pablo, cuando ellos dijeron: Rey, mira, si nos matas, ya la voluntad de Dios está bien. Y también me gusta conectar esta idea con la declaración que el apóstol Pablo nos dejó registrada en su carta a los Filipenses, cuando, ante la posibilidad de morir por causa del evangelio, él dijo: bueno, en realidad para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es como si le dijeran al rey: mira, si nos matas, quedará un testimonio. ¿De qué? De nuestra lealtad a Dios, de nuestra fidelidad a Dios. Y eso, mis hermanos, en toda la Escritura y a través de la historia de la iglesia, siempre ha sido un recurso hermoso que Dios ha usado para seguir prosperando su obra. Porque a veces somos más valiosos muertos que vivos. El pasado jueves, en la reunión de varones, hablamos de eso. Tratamos el tema del varón y sus hijos. Y un punto que alguien comentó fue de la importancia que los padres de familia debemos tener todo en orden en casa. ¿Sí? Si hay bienes, pues el testamento.
Si hay dinero en una cuenta bancaria, pues el acceso, ¿verdad? Las claves para accesar a la cuenta bancaria y ordenar muchas cosas, porque no sabemos el día en que Dios le plazca recogernos, ¿sí? Entonces quien planteó esa idea, bien útil para el grupo de los que asistimos el jueves, dijo: y es que mis hermanos, aceptemos algo, a veces valemos más muertos que vivos. Es lo que le pasó al gran cristiano, el primero mártir de Cristo, Esteban. ¿Se acuerda del personaje Esteban en la Escritura? Él no fue librado de la muerte, él murió apedreado, pero su martirio trajo mucho fruto para la gloria de Dios, porque a partir del martirio de Esteban se comenzó a esparcir el evangelio y algo sucedió en la vida de un hombre que estaba ahí testigo, viendo cómo lo apedreaban. Se llamaba Saulo en ese momento, a la postre el apóstol Pablo. ¿Cómo es que estos varones tenían tales convicciones? Bueno, ellos comenzaron a conocer a Dios, escuche muy bien, en un sentido negativo. ¿A qué me refiero? Ellos comenzaron a conocer a Dios justamente cuando Dios estaba ajusticiando a la nación de Judá. Y es que, mis hermanos, Dios cumplirá lo bueno, aunque todo es bueno de Él, por supuesto, porque es justo, pero en un sentido, digamos, coloquial, todas las cosas bonitas que anhelamos de Él, sus promesas se van a cumplir, por supuesto, porque Él es fiel, pero también las advertencias y juicios que Él estableció en su palabra, cuando le desobedecemos, también se van a cumplir. Entonces estos jóvenes comenzaron a conocer a Dios en una forma negativa, es decir, Dios es fiel a su palabra, cumplirá las cosas lindas, pero también cumplirá sus juicios. Y ellos lo vivieron en carne propia. Su nación fue conquistada, fueron expulsados, cautivos y llevados lejos de ahí. Así es que en su infancia ellos vivieron tiempos terribles de apostasía de la nación y vieron pues a Dios actuar de esa manera. Conocieron algo acerca de Dios. Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a su carácter. Ya en Babilonia, años después, pero ya cautivos, fueron puestos a prueba con la comida y aprendieron que obedecer la palabra de Dios y serle fiel a Dios siempre trae bendiciones. Se lo voy a decir otra vez. Obedecer la palabra de Dios y permanecerle fiel a Dios siempre trae bendiciones, siempre. Así le pasó a estos muchachos. Regresemos otra vez al capítulo número 1 de Daniel. Estas historias son importantes, darles algún contexto en la medida del tiempo y va a enriquecer el aprovechamiento del estudio bíblico. Daniel 1, 8 y 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto el rey de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo número 17, a estos muchachos Dios les dio conocimiento, etcétera, ya lo leímos, inteligencia, y el 20, en todo asunto de sabiduría, etcétera, bueno, fueron honrados. Esa fue otra experiencia que nutrió el conocimiento de Dios de esos jóvenes hebreos. Nosotros nos guardamos de alimentos prohibidos en la ley, a pesar de la presión de esta nación, pero vamos a obedecer a Dios y vamos a serle leales. ¿Qué hizo el Señor? Los levantó, los exaltó. Pero estoy seguro, mis hermanos, no lo dice el texto, pero yo estoy seguro que estos muchachos tenían claro todos los mandamientos de Dios, especialmente lo que dice Éxodo capítulo número 20, versículos del 1 al 5. Siempre que hago este ejercicio encuentro respuestas al respecto. El ejercicio es formulado en forma de pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué respondería usted? Y entonces yo añado, bueno, ese es el mandamiento más importante, porque así lo refirió nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Pero el primer mandamiento de la ley de Dios, vamos a leerlo, Éxodo 20, a partir del 1, y este mandamiento
lo tienen pero bien presente los jóvenes hebreos. Y dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿De dónde salía la valentía de los jóvenes hebreos para decirle al rey: rey, no te vamos a obedecer? Nuestra fidelidad y lealtad está en el Dios verdadero. Pero lo voy a meter al horno ardiente. Vamos a serle fiel o fieles a Dios, cueste lo que cueste. Porque esta es una oportunidad incluso para honrar a nuestro Dios. Y vamos a guardar lo más básico de la ley de Dios: no tendremos dioses ajenos delante de Él. Y por supuesto en los siguientes versículos habla de no hacer imágenes y no adorar tales imágenes. Entonces, para mí hay una primera aplicación importante, mis hermanos, para nosotros acerca de este primer punto de mi mensaje: lo que se espera en el horno de fuego cuando estamos ahí, que seamos fieles a Dios. Decirle lo siguiente: nosotros tenemos al mismo Dios de los hebreos, pero ahora le conocemos en forma más personal a través del Hijo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Jesús es nuestro Dios. Y un día, mis hermanos, ¿cuántos hemos sido bautizados en agua de acuerdo a la enseñanza bíblica? Levante la mano. La gran mayoría. En el bautismo, le voy a recordar, hicimos un compromiso con Dios, con Jesús. Primero le dijimos: Señor, acepto ser tu discípulo, me comprometo a seguir tu camino. No solo como creyente, el haber creído en ti me trae a las aguas, pero bajar a las aguas, a través de ello abrazo un compromiso, como decirle: voy a ser fiel y leal a ti. ¿Por cuánto tiempo? En lo que pase la emoción que promovió el bautismo, porque el bautismo o ese tipo de cosas también acompaña bonitas emociones. No, es un compromiso de vida con nuestro Dios. Así es que cuando nos bautizamos, el mensaje a Cristo fue: voy a ser tu discípulo, comprometido, no voy a servir a nadie más que a ti, voy a obedecer tus demandas, porque por eso me estoy bautizando, entre otros propósitos, por supuesto. Mis hermanos, en el llamado tiempo de la gracia, todo lo que revela la Escritura en el Nuevo Testamento, nuestro compromiso con Jesús debe ser, escuche muy bien y escucha a Gabriel en primer lugar, debe ser el compromiso con Cristo Jesús, debe ser mucho mayor, más grande que el que nos están mostrando los jóvenes hebreos, ese compromiso con Dios delante del Rey. ¿Por qué? Porque en el llamado tiempo de la gracia, el precio de nuestra redención fue mayor: la vida de Cristo, su sangre derramada en la cruz. El don del perdón fue extraordinario. El don de la salvación la tenemos. Lo que ahora, mis hermanos, disfrutamos es que somos hijos de Dios, adoptados, herederos. Por lo tanto, esas cosas le dan una mayor dimensión a lo que Dios ha hecho en este tiempo de la crucifixión al tiempo actual. Por lo tanto, mi compromiso, devoción, consagración, sumisión, pero lealtad a Jesucristo debe ser mayor que la de los jóvenes hebreos. La pregunta es: ¿y cuando pase el horno de fuego, por causa del Señor, le seré fiel? ¿Permaneceré leal a Él? ¿Obedeceré su palabra, no importa el costo? ¿Seré fiel al Señor, sí en las buenas, pero mejor aún en las malas? Y esto me hace pensar en textos confrontadores de la Escritura, como aquel de Apocalipsis 3, que dice el Señor que a los tibios, es hasta difícil decirlo desde un púlpito, ¿verdad? No, mis hermanos, la tibieza espiritual no ha lugar en un hijo y una hija de Dios
que es llamado a serle leal y fiel a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el horno de fuego, y ¿sabes qué? Aplícalo en tu vida. Si estás pasando ahora mismo un horno de fuego, le voy a decir a usted que a mí me está funcionando, porque ya tengo rato en medio de un horno de fuego. Y he hecho, procurado, como dice la Biblia, ¿verdad?, echar mano de la vida eterna, de los recursos divinos, de su gracia, etcétera. Pero cuando soy tentado a dejarme caer en la lona, a reaccionar negativamente, viene a mi mente algo bien bonito y me inspira esta clase de textos. Bueno, estoy en el horno de fuego. Se trata de que le sea leal y fiel a Dios. Y cuando reacciona así por la obra del Espíritu Santo, no porque soy muy uyuyuy, sabe que el Señor empieza a impartir una perspectiva nueva. Y viene confort, y viene paz, y viene entendimiento de lo que Dios está haciendo. Séle fiel a Dios en el horno de fuego, y Dios se va a glorificar, porque por eso esta clase de historias. Regresemos a Daniel, capítulo número 3, porque en segundo lugar, en la prueba de fuego, Dios obra a favor de sus fieles. En la prueba de fuego, Dios obra a favor ¿de quién? Si estos muchachos o jóvenes o varones, porque de hecho la historia de Daniel 3 así lo refiere ahora, no como jóvenes sino como varones, si estos varones judíos hubieran dicho, bueno, pues ¿sabes qué, rey? A ver Sadrac, échale un ojo aquí, hay algunos otros judíos aquí. No, pues nadie nos va a ver. ¿Qué tanto es tantito? ¿A poco no? Pues mira, vamos a postrarnos tantito delante de ese ídolo para quedar bien con el rey. Además, eso es una ley, y los cristianos somos llamados a obedecer la ley, ¿a poco no? O sea, había maneras de justificar y salir del problema. Bueno, hubieran salvado el pellejo, ok, pero ¿qué creen? Dios no hubiera obrado como vemos obró a continuación. Se hubieran perdido de una gloriosa manifestación del Señor. Entonces, en la prueba de fuego, en segundo lugar, Dios obra a favor de sus fieles. Leamos Daniel capítulo 3 del 19 en adelante. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac, Abednego, ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen, o sea, los amarraron, ¿verdad?, a Sadrac, Mesac, Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados en sus manos, con sus mantos, sus calzas, turbantes, vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron. ¿Cómo cayeron? Atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. En lugar de decir, ya, ¿quién les manda oponerse a una orden del rey? Y que todo mundo vea como testimonio de lo que el rey todopoderoso en la tierra puede hacer contra aquellos que no se doblegan ante él. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo, ¿qué no echaron solamente a 3? ¿O ya se me olvidó hacer cuentas? ¿O tengo menos dedos en las manos o más? Porque yo no cuento 3, cuento 4. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos dijeron al rey, sí, rey, echamos 3 adentro. Pero él dijo, y yo creo que se restregaba los ojos quizás, ¿verdad? Aquí yo veo 4 varones judíos, varones sueltos, 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Pero el cuarto tiene un aspecto peculiar. El aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ahorita vamos a explicar y meditar en eso. Versículo 26 y 27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac, Abednego. Y miren lo que hace Dios. Cuando Dios se manifiesta en su gloria, mis hermanos, no hay necesidad ni siquiera de ir al instituto bíblico. Es bueno ir al instituto bíblico,
Prepárese en la palabra y en la obra de Dios, claro que sí. Pero aquí este hombre recibió el impacto de la revelación de Dios, siendo un impío. Porque él dice: ¿siervos de quién? Siervos del Dios Altísimo. Ay, mis amados, yo se lo advertí, el énfasis de esta predicación es fidelidad a Dios. ¿Quién de nosotros, por nuestro estilo de vida, porque adoramos, servimos, honramos, levantamos, nos sometemos a Jesucristo, puede ser considerado por quienes le conocen de esta manera? Hey, fulano, no hay duda, tú eres siervo del Dios Altísimo. Pero qué terrible que digan: pues tú eres igual a nosotros. Por eso yo le dije, esta clase de mensajes, claro que alientan, animan, nos motivan, pero confrontan. Y yo espero también comprometan. Siervos del Dios Altísimo, salgan, vengan. Entonces Sadrac, Mesach, Abed-nego salieron en medio del fuego. Se presta, ¿verdad?, esta historia para dramatizarla. ¿Qué salieron? ¿Así con humito? Pues no, ¿verdad? Bronceados a lo mejor. Se pusieron una chamarra porque ahí está bien frío ahí en el horno, ¿verdad? Se presta para tantas cosas bonitas que nos ayudan a enriquecer. Pero bueno, pero el texto es claro, dice que salieron de en medio del fuego y se juntaron ahí está todos los poderosos de las naciones. Uno no sabe, mis hermanos, los cristianos vivimos en vitrina, ¿sabe? La gente nos observa. Y si la gente no ha volteado a vernos, ¿sabe qué hace Satanás? ¡Ey! Voltea a la gente, velos. Sobre todo cuando no andamos correctamente en los caminos de Dios. Pero entonces Nabucodonosor, se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey para mirar a estos varones. Bueno, en verdad estamos viendo una visión, en verdad nos chamuscaron estos. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían a quemado, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué pasó esto? Porque Dios siempre obra a favor de sus fieles. Dentro del horno de fuego pasaron muchas cosas, como nos pasan a nosotros cuando estamos en el horno de fuego. En primer lugar, no nos quemamos nosotros cuando somos fieles a Dios. ¿Qué si se quema? Nuestras ataduras. El hijo y la hija de Dios no se queman en el horno de fuego. Su fe es purificada, su carácter templado. Pero en el horno de fuego Dios trabaja y empieza a transformarme conforme a la imagen de Jesucristo y empieza a quitarme todas las terribles limitaciones que en la vida traemos. Un predicador que respeto mucho escribió: el objetivo de Dios en la vida terrenal para el cristiano es confrontador lo que le voy a decir. El objetivo de Dios no es su felicidad. El objetivo de Dios es formar nuestro carácter conforme al de Cristo Jesús. Piensa en esa frase. A lo mejor le va a ayudar mucho para procesar lo que posiblemente esté viviendo. Pero ¿qué ocurre también en el horno de fuego? Que Dios se manifiesta en una forma como probablemente no lo hará de otra forma. Dios se manifiesta en forma única, porque aquí vemos una cristofanía, es decir, una manifestación visible de Jesucristo, el Cristo preencarnado. Tenemos la tendencia de imaginar a Jesús solamente en el ministerio terrenal, sus 33 años de vida aquí en la tierra, particularmente los 3 años y fracción de su ministerio. Es normal, es lógico, porque Él actúa como hombre, ¿verdad? 100% Dios, 100% hombre. Pero Jesús siempre ha existido. Él siempre ha sido, desde la eternidad y hasta la eternidad.
Y aquí es interesante lo siguiente, porque cuando dice Nabucodonosor en el versículo número 25, en la parte final, el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, hijo en hebreo bar, hijo, bar. De los dioses utiliza la palabra Elohim, y Elohim tiene muchos usos en la escritura. Uno de ellos, el principal, se refiere a la Trinidad. Elohim, dioses. De hecho, en Génesis, no lo busque, 1:1 dice el texto, no lo sabemos la mayoría de memoria: en el principio creó Dios, en el principio creó Elohim, dioses, y la alusión es clara a la Trinidad. Entonces no hay duda que el cuarto hombre en el horno ardiendo es Jesucristo, quien ha prometido estar con nosotros siempre y hasta su venida y después por la eternidad. Así es que lo segundo que ocurre en el horno de fuego es que estamos ante una posibilidad extraordinaria, mis amados: conocer de mejor manera a Jesús y de forma más íntima, como probablemente no va a ocurrir en otro escenario. Pero aquí además Dios cumple un principio claramente revelado en la Escritura, y es que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Vaya rápido a 2 de Crónicas 16:9. Segundo de Crónicas 16:9, por favor. ¿Lo podemos leer todos en voz alta ese pasaje? ¿Me acompañan, mis queridos hermanos y amigos en la transmisión que nos siguen? Cuando lo tengan, dígame: listo, ya estoy. O diga un amén. A ver todos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Hasta ahí la primera parte. ¿Qué hace Dios? Honra a los que le honran. ¿Qué está haciendo con los jóvenes hebreos? Los está honrando. Pero si el Dios al que exaltaban esos jóvenes hebreos es el Dios que nuestro también, sin embargo, tú y yo tenemos una revelación mayor de Dios en la persona de Cristo. ¿Y sabes que Cristo también pide ser honrado? Y ahí, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Jesús no solamente merece, claro que lo merece, pero demanda que lo honremos. Dice Juan capítulo 12, versículo 23 al 26, Jesús les respondió, está hablando con los discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está hablando de la cruz y de la resurrección. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿a quién? ¿Quién lo va a honrar? ¿Quién lo va a honrar? El Padre. Lea el texto. Si alguno me sirviere, si alguno sirve a Cristo, leal a Cristo, fiel a Cristo, comprometido con Cristo, sometido a Cristo, procurando levantar a Cristo, ¿qué va a hacer el Padre con esa persona? Le va a honrar. Y el principio es el mismo: Dios honra a los que le honran. Así es que en el horno de fuego, mi amado, sí, no dejes de confiar en Dios, de creer en Dios, de esperar en Dios, pero mantente fiel y leal a Dios. No importa el precio, porque la bendición ahí está reservada. Pongan la Nueva Versión Internacional. Israel, por favor, hijo, ayúdame esa misma porción de la Escritura. Está muy linda, si quieres, del versículo 25 y 26 nada más. Juan 12, 25 y 26 en la Nueva Versión Internacional. Ustedes saben, las nuevas versiones nos ayudan con un lenguaje más cercano al actual a comprender mejor algunos textos. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo
la conserva para vida eterna. Cuando hay una confrontación entre optar mi placer, mi conveniencia, mis gustos, mis deseos versus lo que Dios quiere y me demanda, estoy en un conflicto. Porque si yo opto por mí, entonces voy a perder. Pero si opto por Cristo, voy a ganar. Y no cualquier cosa. Siguiente versículo, por favor. Quien quiera servirme debe. Ese fue el compromiso en el bautizo, mis hermanos. A lo mejor a algunos ya se les olvidó. Mi compromiso en el bautismo, bajé las aguas, entre otras cosas fue: Señor, porque hoy yo delante de la iglesia, delante de testigos, te digo, voy a comprometerme a ser tu servidor, tu seguidor, tu discípulo. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Qué mejor bendición más grande que estar donde Cristo se mueve, estar donde Cristo está. Y a quien me sirva, ¿qué va a hacer el Padre? Lo va a honrar. Honremos al Señor como es debido, mis amados. Honremos a Jesús como Él demanda y como Él merece. En tercer lugar, y finalmente, en la prueba de fuego o en el horno de fuego, ocurre hacia donde el escritor nos ha querido llevar. Dios es glorificado. Que de hecho es el énfasis de todo el libro de Daniel: mostrar la grandeza de Dios por sobre todo poderío. Dios es glorificado. Por último, vayamos a Daniel 3, 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Aquí un impío que está a punto de convertirse, que ya está entendiendo la revelación de Dios, nos enseña tantas cosas este versículo, mis hermanos. Entonces Nabucodonosor dijo, primero, bendito sea el Dios de ellos. Bendijo a Dios. Sadrach, de Sadrach, Mesach, Abednego, que envió a su ángel, dando un testimonio. Hay un Dios, el Dios Altísimo, que es bendito, pero que a sus fieles envía a su ángel. Sábete que en la vida cotidiana, en lo complejo y en lo no complejo, sábete que tu integridad asegura algo: el ángel del Señor acampa alrededor de tu vida. Y es lo que está ocurriendo aquí. Envía a su ángel. ¿Qué más hace el Señor con sus fieles? Libró a sus siervos. Dios libra, está diciendo Nabucodonosor. Yo creo que en ese momento casi le daban ganas de agarrar a patadas el ídolo ese que hizo, ¿verdad? Que lo tiraran. A los siervos que confiaron en Él. Pero acuérdense, confiar en Él, otra vez, doble implicación: es creerle, descansar en Él, tenerle fe, pero fidelidad. Y además no cumplieron el edicto del rey. Sirven a su Dios en las buenas y en las malas. Y entregaron además sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Así es que el hombre más poderoso de la tierra de aquel tiempo, el imperio más dominante de aquel entonces, está honrando y glorificando a Dios, que es el propósito finalmente de toda la historia. Pero todo se logró a partir de 3 esclavos, eunucos, derrotados como nación, que entienden que por encima de todas esas cosas hay un Dios que es el Todopoderoso y a quien somos llamados a honrar siempre. ¿Qué aplicación podemos hacer en esta mañana con este mensaje, mis amados? ¿Qué te provoca el haber meditado en la historia de los jóvenes hebreos? Te propongo algunas cosas. Uno, ¿cómo está mi lealtad con Dios? ¿Tengo una relación con Cristo convenenciera? Esa no te va a llevar lejos.
Alguien puede reconocer, no hay duda, me encuentro en un horno de fuego, estoy en medio de una lucha y una prueba complicada en la vida, y bueno, pero ahora entiendo, Dios lo está permitiendo, Dios está transformando mi carácter. ¿Qué soy llamado a hacer en el tiempo de la prueba? Le voy a ser fiel a Dios, yo voy a guardar su palabra. Oye, pero el costo es muy alto para guardar la palabra de Dios. No importa, Él merece ser exaltado, obedecido, glorificado, y además Él ha prometido recompensarme. Yo lo voy a honrar, y sé, no en una forma egoísta, pero puedo esperarlo. Él tarde que temprano me va a levantar también, me va a honrar. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta mañana, porque eres bueno, porque eres Dios todopoderoso, santo, justo, bendito, porque nuestras vidas están en tus manos. Porque, Señor, si puedo reconocer que estoy en medio de un tipo de horno de fuego en mi vida, yo puedo esperar que ocurran también cosas similares a las que vivieron estos hombres, pero voy a aprender de ellos, Señor, y los voy a imitar. Y si Dios no te ha honrado como tú demandas, menos servido como esperas, pues hoy yo te pido que me perdones y que me ayudes a levantarme, Señor. Y quizá he escogido mi bien, mi placer, mi satisfacción, mi interés por encima de tus demandas justas y santas en tu palabra. Te ruego que me perdones y me levantes el día de hoy. Hoy confío, Señor, que no arderé en ese horno de fuego. Hoy confío en tu promesa cuando dices que si paso por fuego no me quemaré, porque tú estás conmigo. También, Señor, gracias porque puedo hoy entender que tu ángel es enviado a resguardar mi integridad donde quiera que esté. ¿Qué debo hacer para ello? Temer tu nombre, temer tu palabra, y eso implica obedecerla. Me gozo, Señor, por los tiempos bonitos que me permites vivir en esta tierra, los disfrutes y deleites que, por cierto, son abundantes. Pero, Señor, también ahora voy a tomar una decisión. También me voy a gozar y te voy a alabar y te voy a honrar y te voy a glorificar en el tiempo difícil, en el tiempo de la prueba, de la tentación, de la confrontación. Y esperaré en ti tus resultados, que sé serán siempre buenos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, a serte fieles y leales. Lo necesitamos. La clave para tener contigo una relación eficaz, fructífera, es ser fieles a ti. No solamente creer en ti, fieles a ti. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Pero, Señor, es posible que en esta mañana, en este grupo, hay algunos que no saben cómo desempeñarse en el horno de fuego en el cual se encuentran. Tenemos que partir desde lo más fundamental, de lo básico. Que en esta hora, Señor, tú hables a su vida y le ministres, Espíritu Santo. Y que si está en aflicción y dolor extremos, venga la obra de tu Espíritu Santo a traer ese consuelo sobrenatural que solamente tú impartes. Consuela, Señor, al afligido en esta mañana. Es posible, Señor, que alguien intelectualmente entienda lo que hoy meditamos, pero no lo puede abrazar porque está su condición emocional espiritual tan complicada que necesita un toque de tu gracia para que se vuelva a levantar y la fe de él y de ella se vuelva a encender, porque le pedimos lealtad quizás al que ni siquiera entiende lo que eso implica y lo que quiere salir del hoyo. Bueno, Dios, tú prometes que tú rescatas del hoyo nuestra vida. Al que tenga esa necesidad y esa condición, levántale, Señor. ¿Quién de los presentes con la mano en alto puede decir: Señor, yo estoy en ese horno de fuego, yo me encuentro allí? Levanta tu mano ahí en tu lugar, aquí donde estés, dile: Señor, yo sé que estoy pasando
situaciones que siento que me queman, que me consumen, pero yo necesito, Señor, la manifestación del Hijo de Dios en mi vida ahora mismo. Sosténme, Señor. Mira a tus hijos y a tus hijas que con su mano levantada te dicen: Señor, dame la victoria, dame de tu gracia. Necesito, Señor, que me levantes. Oro, Señor, junto con mis hermanos, que venga una renovación de su fe, una renovación de su confianza en ti. Pero también, Señor, junto con ello, una convicción poderosa, profunda, fuerte, de mantenerse fieles y leales a ti en medio de esa situación. Y que confíen, mi Señor, mis hermanos, oro por ellos, confíen en que tú tienes una agenda perfecta para ellos y tú los vas a levantar, porque tú honras a los que te honran.